Lo humillaron públicamente por ser un veterano, asumiendo que no tenía nada que ofrecer, hasta que se puso de pie, compartió una historia real y volvió a toda la clase en su contra. Tariq Holloway. Nunca le gustó hablar mucho sobre su tiempo en el extranjero. Con solo 19 años ya había vivido cosas que la mayoría de sus compañeros en el Lakewood Community College ni siquiera podían imaginar. Después de servir como especialista en el ejército de IEU durante casi 3 años, regresó a casa decidido a seguir adelante. Para él, eso significaba inscribirse en la universidad y perseguir un sueño tranquilo, convertirse en periodista. No era del tipo ruidoso, no andaba con medallas, ni vestía un uniforme que anunciara por lo que había pasado. Ni siquiera sabrías que era un veterano, a menos que preguntaras. La mayoría no lo hacía. Se mantenía al margen, llegaba puntual y se sentaba en la fila del medio de sus clases, lo suficientemente cerca para escuchar, pero lo bastante lejos para no ser notado. Tariq se había inscrito en Introducción a la Literatura Estadounidense, principalmente porque era un requisito, no porque amara la ficción, pero algo sobre contar historias, especialmente cuando revelaban algo verdadero sobre las personas, sus miedos, su dolor, su fuerza silenciosa. Había empezado a interesarle. Tal vez fue por lo que vio durante su despliegue. Tal vez solo quería entender el mundo, mejor de lo que lo entendía antes. Era el primer lunes del semestre, y el aula zumbaba con la energía habitual del inicio de clases. Nuevos estudiantes hojeando los programas, otros revisando sus teléfonos. Algún intento torpe de conversación. Cuando la profesora Patricia Elwell entró, la sala se cayó casi de inmediato. Lucía exactamente como el tipo de profesora que verías en una película: blazer de tweed, gafas con montura de alambre y un tono que sugería que no toleraba a los tontos. Se presentó rápidamente, casi con frialdad, sin sonrisa, sin charla informal, solo directo a sus expectativas: puntualidad, participación y rigor intelectual. Su voz era aguda, con el filo justo para que algunos estudiantes se sentaran un poco más rectos. Cuando pasó lista, se detuvo en el nombre de Tariq. Holloway, tú eres el veterano, ¿verdad?, dijo sin mirar del todo desde su portapapeles. Él asintió una vez. Sí, señora. Sus labios se curvaron ligeramente, no del todo una sonrisa. Esperemos que recuerdes cómo escribir ensayos, no solo informes de campo. Algunos estudiantes rieron nerviosamente. Tariq no dijo ni una palabra durante el resto de esa clase. Ella apenas lo miró, pero algo en el aire había cambiado, sutil pero inconfundible. Ese comentario casual, aunque rápido, se le quedó pegado. No porque se sintiera ofendido, había escuchado peores, sino porque fue innecesario. Ella no lo conocía, no había leído ni una sola palabra suya, y aún así, ya había decidido en qué caja ponerlo esa primera semana. Tariq hizo lo de siempre, prestó atención, tomó notas, entregó su primer trabajo a tiempo. Era una reflexión profunda sobre un cuento, sobre el trauma postguerra. No mencionó sus propias experiencias, pero su análisis era claro. Aún así, cuando le devolvieron el trabajo, tenía más tinta roja de lo que esperaba. La nota, una C sin más, con solo 2 palabras arriba. Falta profundidad. La aceptó en silencio, pero su mente no paraba. ¿Era su forma de escribir? ¿O había algo más? No sacó conclusiones apresuradas. Estaba entrenado para observar, no para reaccionar. Pero con los días, las pequeñas cosas se sumaban cada vez que levantaba la mano. Ella lo interrumpía a mitad de frase. Cuando hacía referencias al ámbito militar, ella ponía los ojos en blanco o redirigía el tema. No era hostilidad abierta. Era más sutil que eso, controlada, calculada, el tipo de desprecio que solo alguien con autoridad puede ejercer sin esfuerzo. Aún así, Tariq mantenía la paciencia. Había pasado por cosas peores, en lugares más peligrosos. Pero la diferencia ahora era esta. Aquí, la gente observaba. Veían lo que pasaba y nadie decía nada. Lo que no sabía, lo que nadie sabía, era que se avecinaba una tormenta. Y muy pronto,
Tariq sería quien transformaría esa tormenta silenciosa en algo que nadie en esa clase olvidaría, no porque gritara, no porque perdiera los estribos, sino porque cuando quitas el uniforme, el silencio y las suposiciones, lo que queda es un hombre que conoce la verdad y no teme decirla cuando llega el momento. Para la segunda semana de clases, la tensión entre Tariq y la profesora Elwell era difícil de ignorar, al menos para quienes prestaban atención. Al principio fue la forma en que ella se saltaba su nombre al elegir quién hablaría, incluso cuando su mano estaba claramente levantada. Luego fue su comentario mordaz, aunque sutil, cada vez que él lograba hablar. En la superficie parecía solo una profesora, manteniendo el control del aula, pero si escuchabas con atención, había algo más. Era miércoles por la tarde. El tema era The Things They Carried de Tim O'Brien, una historia sobre soldados en Vietnam que cargaban no solo armas, sino también cargas emocionales. Elwell estaba al frente, con un marcador en una mano y la novela en la otra. «Esto es ficción», dijo con firmeza, rodeando una línea en la pizarra. «No es un diario, está hecha para explorar la metáfora, no para validar la versión de realidad de un solo soldado». Luego se giró, casi como un pensamiento final. «Señor Holloway, supongo que tiene alguna perspectiva de primera mano que quisiera agregar». No había verdadera invitación en su tono, era más bien un desafío, un reflector que encendía o apagaba a conveniencia. Tariq se enderezó en su asiento. «Creo que el lado emocional de esta historia es real, independientemente de si los eventos ocurrieron o no. Muchos compañeros con los que serví cargan más ahora que cuando estaban allá». Algunos estudiantes asintieron, pero Elwell no. Sonrió levemente, labios apretados, y dijo: «Bueno, esto no es terapia de grupo. Estamos analizando literatura, no reviviendo nostalgia militar. Esa dolió diferente». La sala se quedó en silencio. Alguien al fondo se removió incómodo en su silla. Tariq no se inmutó. Mantuvo los ojos en la pizarra, escribió algo en su cuaderno, y no dijo nada, pero notó cómo su tono cambiaba al dirigirse a él, versus al resto. Cómo hacía bromas sutiles sobre disciplina y obediencia. Al asignar lectura, una vez cuando él se trabó con una palabra en una discusión, ella bromeó. «Demasiados entrenamientos, pocos diccionarios». Siempre lo decía con una sonrisa, pero no era amable. Para la tercera semana ya no era solo Tariq quien lo notaba. Su compañero Aaron, que se sentaba 2 asientos más allá, se inclinó en un receso y susurró: «¿Cuál es su problema contigo?». Tariq negó con la cabeza. «No creo que tenga uno». Aaron le lanzó una mirada que decía que no le creía. «Bueno, si me habla así a mí, yo pongo una queja». Tariq agradeció el apoyo, pero no estaba hecho para eso. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran, no le molestaba tanto. Hasta que sí. La señal final llegó el lunes siguiente. La profesora Elwell había asignado a cada estudiante un ensayo corto, conectando una experiencia personal con un tema del cuento. Tariq pasó 2 noches escribiendo el suyo. Escribió sobre el miedo. No el miedo del campo de batalla, sino el silencioso, el que se cuela cuando cesa el ruido. No mencionó misiones exactas ni detalles. Solo el peso de todo. Lo imprimió, lo engrapó y lo entregó puntualmente como todos. Cuando devolvió los ensayos, el de Tariq estaba otra vez marcado con una C en rojo. Esta vez con 2 palabras en la parte superior. Demasiado personal. Leyó esas palabras 3 veces. Demasiado personal. Ese era el objetivo del trabajo. Todos los demás habían escrito sobre rupturas, la muerte de un abuelo, traumas de infancia. Pero por alguna razón, su historia era demasiado personal. Ya no se trataba de notas, era cuestión de respeto, o de su ausencia. Después de clase, esperó a que la mayoría se fuera, y se acercó al escritorio de Elwell, tranquilo. ¿Puedo preguntarle qué quiso decir con demasiado personal? Tenía entendido que la consigna fomentaba la reflexión. Ella no levantó la vista mientras guardaba su maletín. ¿Lo hacía? Pero algunas experiencias traen equipaje, dificultan el análisis objetivo.
Quizás la próxima vez elijas algo menos, cargado emocionalmente. Pensé que ese era el punto, respondió aún tranquilo. Ella cerró su maletín con un golpe seco. Tariq, esto es un entorno académico, no una base militar. Te conviene aprender la diferencia. Y con eso se fue. Él se quedó ahí un momento, solo. No estaba enojado ni avergonzado, solo seguro. Esto no tenía que ver con literatura, ni con estándares académicos, era personal. Y tarde o temprano esa línea que ella seguía cruzando, él respondería, no con rabia, no con amenazas, sino con algo que haría que ella, y todos los demás, recordaran su nombre por las razones correctas. Para la cuarta semana, la paciencia silenciosa de Tariq se había vuelto motivo de admiración entre sus compañeros. No era confrontativo, nunca levantaba la voz, pero quienes se sentaban cerca, quienes leían sobre su hombro, o veían cómo participaba, sabían que sabía lo que hacía. Su trabajo era reflexivo, sus observaciones profundas, sus ensayos eran limpios, deliberados y basados en experiencias reales, pero nada de eso parecía importarle a la profesora Elwell. Ahora lo apuntaba de formas nuevas, más públicas, más deliberadas. Durante una discusión sobre el posmodernismo, Elwell enfatizaba que la verdad es subjetiva. Lanzó una pregunta a la clase. ¿Alguien puede dar un ejemplo de un momento en el que se manipuló la verdad por el bien de una narrativa? Tariq levantó la mano. Ella hizo una pausa, suspiró notoriamente y llamó a otro estudiante. Después de un momento, finalmente, lo miró. Bien, señor Holloway. Él habló con claridad. Hubo una misión, en la que el comunicado de prensa omitió detalles clave. Reportaron una operación limpia, pero en realidad hubo civiles heridos. El informe encajaba en la narrativa, no en los hechos. La sala quedó en silencio. Ese tipo de honestidad era rara en un aula. Ese tipo de honestidad era rara en un aula. Elwell inclinó la cabeza. ¿Estás diciendo que tu propio ejército engañó al público? Tariq asintió. Sí, señora. ¿Ocurrió? Ella arqueó una ceja. Interesante. Y aún así decidiste servirle. Una ola de incomodidad recorrió el aula. Algunos estudiantes se miraron entre sí inseguros de haber escuchado bien. La implicación era clara, y no solo era ofensiva, era calculada. La mandíbula de Tariq se tensó, pero no respondió a su pregunta. En cambio dijo, serví para que la gente tuviera el derecho a expresarse libremente, incluso cuando elige usarlo así. Algunos estudiantes murmuraron en señal de aprobación, pero Elwell no había terminado. Se volvió hacia la pizarra y murmuró, lo suficientemente alto como para que la clase la oyera. La lealtad ciega y la literatura rara vez se mezclan. Ese comentario se quedó. No solo fue inapropiado, fue una puñalada directa, una que cruzó la línea entre la crítica y el insulto. Después de clase, Tariq se quedó de nuevo. Aaron lo alcanzó en el pasillo. Está yendo demasiado lejos, le dijo. Deberías presentar una queja. Tariq negó con la cabeza. Estoy observando. Eso es suficiente por ahora. Pero observar no significaba no hacer nada. En casa, empezó a llevar un registro. Escribía lo que ella decía, cuándo lo decía y quién estaba presente para presenciarlo. No buscaba venganza. Se estaba preparando. 2 días después, la clase fue asignada a trabajar en pequeños grupos para analizar distintos pasajes de Beloved de Toni Morrison. Cuando llegó el momento de presentar, el grupo de Tariq eligió una escena poderosa sobre el trauma y la memoria. Elwell lo detuvo a mitad de la presentación. «Voy a detenerte ahí», dijo, dando un paso al frente. «Esta interpretación que ofreces es un poco literal. El trauma es más que heridas físicas, señor Holloway. Algunos de nosotros lo hemos estudiado durante años. No puede reducirse simplemente a algo malo pasó y ahora estoy triste». Él no respondió, pero todos en su grupo se pusieron tensos. Elwell sonrió a la clase como si acabara de dar una útil lección. Por eso leemos literatura, para ir más allá de nosotros mismos, no para insertar nuestras historias personales en cada párrafo. Ya no era sutil,
Ella se estaba esforzando por desacreditarlo, y sin embargo, Tariq seguía asistiendo. Se sentaba en el mismo lugar, entregaba sus tareas, escribía mejor y más fuerte con cada entrega. Su siguiente ensayo, un análisis sobre el silencio como tema en The Things They Carried, recibió otra C, a pesar de tener citas, buena estructura y una tesis clara. «Le falta profundidad académica», escribió ella en el margen. Él ya lo sabía, no importaba cuánto se esforzara. Elwell ya se había formado una opinión. No veía a un estudiante, veía un símbolo, uno que no respetaba. Aún así, se negó a perder la calma. Ese no era él. En lugar de eso, se preparó. Comenzó a reunirse con otros profesores en privado, pidiendo comentarios sobre su trabajo. Visitó el Centro de Recursos Estudiantiles y pidió que revisaran los mismos ensayos. La retroalimentación fue consistente, bien escritos, enfocados, reflexivos. No era su escritura el problema. Lo que pasaba en esa aula no tenía que ver con la academia, era sobre control. Pero ese control se estaba resquebrajando, porque pronto Tariq no solo demostraría que ella estaba equivocada, la haría lamentar haberlo subestimado. A mitad del semestre, la tensión en el aula se había transformado en un enfrentamiento silencioso. Elwell mantenía su actuación de autoridad, y Tariq seguía asistiendo con una disciplina que la incomodaba cada vez más. No se rendía, pero tampoco jugaba su juego. Todo llegó a un punto crítico durante lo que se suponía que era un simple debate en clase. El tema: la moralidad de los personajes en la literatura bélica. Cada estudiante debía presentar un breve argumento y defenderlo. Cuando llamaron a Tariq, caminó con calma al frente del aula, colocó su cuaderno en el atril, respiró hondo y comenzó. Me gustaría hablar sobre la idea de que la moralidad en la guerra rara vez es blanca o negra. En The Things They Carried, el personaje Norman Bowker lucha por reconciliar su sentido de la responsabilidad con los horrores que presenció. Esa tensión entre la moralidad personal y la supervivencia no es ficción para algunos de nosotros. Hizo una pausa, mirando a algunos compañeros. He conocido personas que hicieron lo correcto y aún así no podían dormir. Y otras que siguieron todas las órdenes sin hacerse una sola pregunta. La literatura nos da espacio para luchar con eso. Por una vez, la clase estaba atenta. Se sentía el peso detrás de sus palabras. No era recitación, era experiencia vivida, filtrada a través del análisis reflexivo. Entonces, la voz de Elwell, aguda y cortante: «Así que tu posición es que la moralidad se vuelve flexible en la guerra». Tariq asintió. «Creo que se pone a prueba constantemente y a veces se quiebra». Elwell dio un paso adelante. «Interesante. ¿Y cómo sugieres que los civiles verifiquemos esa lucha moral? ¿Simplemente deberíamos aceptar las historias de los soldados como verdad? Entiende, señor Holloway, que la literatura no es un vehículo para la autovalidación». Un silencio cayó sobre el aula. Todos sabían lo que estaba insinuando, que Tariq estaba usando su pasado militar para presumir, no para participar, que su historia no era lo suficientemente académica como para pertenecer ahí. Tariq la miró, tranquilo y sereno. «Profesora Elwell», dijo con firmeza, «usted asignó este debate. Nos pidió analizar la moralidad en la literatura bélica usando nuestra perspectiva». Ella cruzó los brazos. «Y espero que los estudiantes usen fuentes, no sentimientos». Eso fue todo. Él recogió su cuaderno, dio un paso adelante y lo dejó a un lado. «No iba a compartir esto. No porque me avergüence, sino porque no creí que perteneciera aquí. Hasta ahora». Miró a su alrededor. «Hace 2 años fui desplegado a una aldea pequeña en el este de Afganistán. Una noche, una bomba en la carretera mató a 2 de nuestros traductores, jóvenes locales, chicos que nos ayudaban a construir puentes con la comunidad. Sabíamos que el ataque venía de un grupo cercano, pero también sabíamos que una represalia lastimaría a inocentes. Nuestro comandante nos dijo que esperáramos, que no hiciéramos nada. Y lo hicimos». Dejó que el silencio hablara. Más tarde supimos que el grupo responsable se había ido, pero para entonces esa aldea, nuestros amigos, sus familias, también se habían ido, asustados, desplazados. Seguimos las órdenes, no disparamos una sola vez.
Y aún así, lo perdimos todo. Nadie se movió, ni siquiera Elwell. Eso es la guerra, continuó. No siempre se trata de lo que haces, a veces se trata de lo que no haces. Eso es lo que Bowker estaba enfrentando en el libro, y por eso importa esta literatura, porque saca a la superficie esas decisiones invisibles. Se volvió hacia Elwell. Así que, para responder a su pregunta, no deberían aceptar ciegamente la historia de nadie, pero tampoco deberían descartar una perspectiva solo porque no viene con una nota al pie. Ella no respondió, no de inmediato. Unos segundos después, una estudiante, Louise, comenzó a aplaudir, lentamente al principio. Luego se le unieron otros. No era el tipo de aplauso de una fiesta. Era diferente. Era respeto. El rostro de Elwell se mantuvo neutral, pero su postura cambió apenas. Su autoridad, antes incuestionable, se había resquebrajado frente a su clase. Tariq regresó a su asiento. No sonrió, no se jactó. Simplemente se sentó y abrió su cuaderno como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Todos en esa sala lo sabían. Y desde ese día, ella también. Desde ese día, algo en la clase cambió. Elwell ya no lo interrumpía como antes, no porque hubiese aceptado su punto de vista, sino porque había quedado claro que Tariq no se intimidaría. Había hablado con verdad, con profundidad y con una calma que desarmaba cualquier crítica. Los estudiantes comenzaron a acercarse a él más seguido después de clase. Preguntaban por libros, por consejos de escritura, incluso por cómo manejar situaciones tensas con otros profesores. Tariq no se convertía en líder por elección, lo era por presencia. Un par de semanas después, recibió una invitación inesperada, un correo de la decana del Departamento de Letras solicitando una reunión informal. Pensó que se trataba de algún protocolo académico, pero al llegar encontró algo distinto. «Hemos recibido comentarios positivos sobre tu desempeño», dijo la decana, «y también algunas preocupaciones sobre la dinámica en tu clase con la profesora Elwell». Tariq se mantuvo firme. «No vine a quejarme, solo quiero aprender». La decana asintió. «Y eso es evidente, pero quiero que sepas que puedes hablar si alguna vez sientes que el entorno no es justo». Él agradeció, pero no pidió nada. Sabía que ya había comenzado a construir o propio camino, non per la forza, mas per la constancia. En la siguiente clase, Elwell entregó los ensayos recientes. Tariq recibió el suyo sin expectativa, pero al abrirlo notó algo inusual. B+, sin nota sarcástica en los márgenes, solo una frase. Análisis sólido, buen uso de contexto y teoría. No era una rendición, pero sí era un reconocimiento. Él levantó la mirada, ella también lo miraba. Y por primera vez no había juicio en sus ojos, solo un mínimo asentimiento de cabeza, una tregua silenciosa. Y eso bastaba, porque Tariq no necesitaba su validación. Lo que necesitaba, y lo que finalmente tenía, era su propia voz, y nadie se la quitaría.